Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora en que ustedes vean este video y del lugar donde se encuentren. Buenos días a Israel Moreno Salto, que nos está viendo desde Inglaterra. Buenos días a Luciano Pinzón de Colombia, a Oscar Luis Méndez Bernal de Chile, a Mercy Rodríguez de Colombia, de Ibagué, Colombia, a Michael Umaña de Valparaíso, a Claudia Rodríguez de Colombia, a Miguel Ángel Cano de Sevilla, y que ahora está radicando en Managua temporalmente, a Gabriel Pinto de Chile, a Aldemar Macías de Colombia, a Alexandra Paredes de Valparaíso, y a todos los compañeros que se inscriban o que ya se inscribieron, pero que no tenemos ahorita todavía sus datos completos. Bienvenidos a la página. Y bueno, vamos a hablar ahora de un tema que nos pidieron, que es el de completar los comentarios sobre la escuela de Frankfurt, hablando un poco más de Walter Benjamin. Y bueno, pues vamos a dedicar, sobre todo porque nos interesa mucho que ustedes vean la transformación del pensamiento del doctor Peter McLaren, que ha ido avanzando en su pensamiento hasta construir todo un concepto de lo que es la pedagogía crítica revolucionaria, para diferenciarla de la pedagogía crítica, vamos a decir, liberal, o de la pedagogía crítica en seco, así. Entonces, Peter McLaren ha ido avanzando, porque yo les reitero que tuvo como primeras fuentes de información después de su doctorado algunos escritores posmodernos. Incluso Michel Foucault fue uno de sus profesores durante varios cursos en el programa de doctorado. Bueno, entonces con este esquema queremos ver cuál fue la influencia de la posmodernidad en la construcción del pensamiento crítico de Peter McLaren y cómo fue después derivando en una posición mucho más firme desde el punto de vista marxista. Y tuvo que ver, desde luego, como dijimos, en sus orígenes, la escuela de Frankfurt, y particularmente, hablando ya de orientarnos a la posmodernidad, de Walter Benjamin. Walter Benjamin, yo diría que fue influido en su formación por uno de los poetas malditos, así son conocidos, algunos poetas en la historia de la literatura, y uno de ellos es Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, que escribió varios poemas, les voy a leer uno solo como introducción. Dice, el poema se llama Las joyas. Se había desnudado, dócil a mi capricho, yo solo conservaba sus alhajas sonoras, cuya pompa le daba el aire triunfante que presentan a días los esclavos del moro. Cuando emite brincando su leve rumorcillo ese mundo radiante de metal y de piedra, me arrebata hasta el éxtasis, pues amo con locura las cosas que reúnen la luz con el sonido. Ella estaba tendida y se dejaba amar. Del diván en lo alto sonreía gustosa a mi amor, tan profundo y dulce cual los mares, que hacia ella subía igual que hacia su playa. Los ojos sobre mí, como un tigre domado, con aire soñador cambiaba de posturas y la lubricidad con el candor mezclada prestaba un nuevo encanto a su metamorfosis. Y su brazo y su pierna, su muslo y su cintura, como aceite pulidos, cual un cisne ondulante, sucedíanse frente a mi mirar sereno, y su vientre y sus senos, racimos de mi viña. Avanzaban mimosos como ángeles malos por turbar el reposo donde mi alma yacía y hacerla abandonar la cristalina roca
donde se había sentado en paz y solitaria. Creí ver confundidos en un diseño nuevo al busto de un imberbe de Antíope las caderas, ya que el talle hacía resaltar más sus lomos. En su piel leonada brillaban los afeites. Habiéndose la lámpara resignado a extinguirse, como solo el hogar encendía la alcoba, cada vez que exhalaba su suspiro de fuego, inundaba de sangre la piel de color ámbar. Estos poemas de Charles Baudelaire, que integran un libro que se llama Las Flores del Mal, y claro que fueron considerados poemas que perturbaban la moral pública. Pero Baudelaire se adelanta muchísimo a los escritores postmodernos porque en realidad en todos sus poemas hace una crítica muy fuerte al mundo industrial que van haciendo frente a sus ojos. Baudelaire tuvo una gran influencia en el pensamiento de Walter Benjamin. Walter Benjamin leyó a Baudelaire y fue uno de sus principales apoyos. Benjamin nació en Berlín en 1892 y murió en Portbou, España, el puertecito que está en la frontera de España con Francia, perseguido por los nazis el 26 de septiembre de 1940. Apenas había vivido 48 años, muy joven, hijo de una familia rica. Él había rechazado la academia, dijéramos, pero finalmente terminó su doctorado. Era la época del socialismo y pudo viajar a Moscú a estudiar y escribir en las universidades de Moscú. Regresó a Alemania, pero fue perseguido por el nazismo y se refugió en Francia, donde no vivió tranquilo. Siempre hubo un acoso, una persecución contra los pensadores críticos como él. Finalmente, él se vinculó con la Escuela de Frankfurt. No es considerado, por eso no lo habíamos considerado así. No es considerado un miembro permanente de la Escuela de Frankfurt. Es un filósofo, un pensador, un escritor que trabajó, que hizo trabajos para el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, o la Escuela de Frankfurt, pero de manera muy cercana. De forma que hay un debate entre si Walter Benjamin era miembro del grupo o era nada más un pensador cercano. Como sea, es un valiosísimo crítico del tema del arte y la cultura. Incluso él, un poco rebelde a las tradiciones, construye su propia visión de la historia a la manera de una genealogía que después retoma Michel Foucault para hacer frente a la historia de los grandes próceres, de los grandes acontecimientos, de los grandes fenómenos, la genealogía del saber, la genealogía de la cultura. Y Walter Benjamin, dijéramos que meticuloso, detallista, estudia la vida cotidiana de su tiempo precisamente a través de fragmentos, de detalles, de las formas y las expresiones que normalmente los grandes escritores eluden por ser menos importantes. Él enfatiza en esas cosas. Por ejemplo, en su obra, su obra magna, la obra más grande, que se llama Los Pasajes, que se refiere a la vida cotidiana de Francia y de las grandes ciudades, que el capitalismo había ido transformando las calles y había concentrado el comercio en pequeñas calles que se adornaban, se cerraban de la parte del techo y se convertían en una especie de refugio del comprador y del vendedor, del marchante. Y esos pasajes, pues convivían anticuarios, barberos, estilistas, carniceros, abarroteros, artesanos, que le daban vida, una vida muy particular, una expresión muy particular a la vida. Y entonces Benjamin enfatiza en esas particularidades
y construye a manera de fragmentos muy ilustrados, citando autores, esta obra que se llama Los Pasajes. Es una construcción de fragmentos a manera de un rompecabezas en los que aparenta tratar asuntos cotidianos, pero en realidad está tratando asuntos de la mayor crítica al capitalismo y al mercantilismo que cosifica y aliena a las personas. Lo valioso es que hace esta crítica a mediados del siglo XX, anticipándose con ello a la crítica a la extrema sociedad de consumo que estamos ahora viviendo. Si Walter Benjamin viviera esa obra de Los Pasajes, sería una obra monumental porque habría que ir ahora a los malls, habría que ir a los grandes centros comerciales y traducir en el lenguaje de Benjamin cómo está el proceso de alienación de la gente a través de la mercantilización. Bueno, una de las contribuciones que viene a hacer Walter Benjamin en su obra, al igual que en su momento lo hizo Erich Fromm, es mezclar los principios morales, éticos del pensamiento judío con el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Jamás renunció a sus posiciones judías, pero tampoco renunció al materialismo dialéctico. Y de esa mezcla rara, de esa mezcla no ortodoxa o poco ortodoxa, es que surge su pensamiento crítico. Y creo que una de las contribuciones más importantes es que en esa obra de Los Pasajes, Benjamin hace alusión, sin decirlo, a lo que Marx había escrito como esencia de su obra crítica marxista, que es el proceso de la fetichización de la mercancía. Cómo los seres humanos en el capitalismo olvidamos lo que es la mercancía y le damos una concepción distinta a la que tiene. Toda mercancía, dice Marx, no es más que fuerza de trabajo, tiempo de fuerza de trabajo acumulado para producirla. Cuando nosotros vamos al mercado, intercambiamos un objeto por otro, por ejemplo, en el mercado de trueque, una olla o dos ollas por un chivo, por un becerro. Lo que estamos intercambiando es la fuerza, el tiempo de fuerza de trabajo empleado en hacer las ollas y el tiempo de trabajo empleado en hacer crecer los animales. O intercambiamos monedas, dinero, por un objeto, una cámara, un radio. Lo que estamos intercambiando es tiempo de trabajo acumulado, fuerza de trabajo acumulada en el tiempo socialmente necesario para producirla. Eso es toda la mercancía. Pero le damos un carácter propio a la mercancía, una autonomía que no tiene, y entonces ese proceso se llama la fetichización de la mercancía, que llega incluso ese proceso a dominar a la gente y vivir para la mercancía, vivir para la adquisición de la mercancía. Y ese proceso señalado por Marx es retomado por Benjamin en su obra Los Pasajes. Y de eso precisamente habla en esa obra. Me parece que la influencia de Baudelaire en Benjamin está sobre todo en la crítica al hedonismo, al placer por el placer mismo, porque Baudelaire acuñó el término de flâneur, que Benjamin retoma, y él mismo era un flâneur, es decir, un vagabundo observador, un paseante que va por la calle viendo, observando, comprando, adquiriendo, comentando. Y entonces era Benjamin un flâneur, y Peter McLaren retoma ese término de flâneur en varias de sus obras. Y aquí está, dijéramos, la influencia desde Baudelaire, Escuela de Frankfurt, Benjamin y Peter McLaren. Este flâneur, que será también Walter Benjamin,
Es el flaner que ve en la vida cotidiana la profundidad, las contradicciones de la sociedad en la que está viviendo. Y a través de cosas aparentemente insignificantes se ve esa profundidad. El laberinto es el camino más adecuado para quien llega demasiado temprano a la meta. Para el flaner, del cual hablaba Benjamin, la meta es el mercado. El camino de quien teme llegar a la meta trazará finalmente un laberinto. Y repetimos, para el flaner, esa meta es el mercado. Así hace también la clase que no quiere saber a dónde la llevan actualmente. Sabe que está siendo conducida. No sabe a dónde, pero se deja llevar. Y por lo demás, nada impide que saboree ese rodeo, ese laberinto. Esa es la forma en que Walter Benjamin plantea el problema de la alienación y la enajenación del mercado sobre el individuo. Baudelaire y Benjamin coinciden en preguntarse ¿cómo es que un mundo que se hunde en la rigidez de la muerte nos esté hablando de progreso? Baudelaire fue quizá el primero de concebir la idea de una originalidad centrada en el mercado. Lo dice esto Benjamin. Y aquí está otra vez reforzando la influencia que tuvo en su pensamiento Charles Baudelaire. Pero también en el pensamiento de Walter Benjamin influyó mucho el dramaturgo marxista alemán Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, autor de varias obras de teatro, estaba convencido de que la masificación del arte podía ser aprovechada por el movimiento revolucionario para la emancipación social. Y así, y con esa orientación escribía sus obras. Esa era su orientación. Y en eso coincidía Walter Benjamin. Es decir, la copia, la reproducción, la masificación del arte, decía Benjamin, tiene potencialidades emancipatorias, coincidiendo con Bertolt Brecht. Tuvieron una gran amistad. Y esta amistad los separó de Teodoro Adorno, porque Teodoro Adorno, Horkheimer, Krakauer, los originales fundadores de la escuela, no coincidían con ese pensamiento. Ellos decían que la masificación del arte llevaría al camino contrario a la emancipación, a la alienación. Ese es el debate que se dio con Benjamin y con Brecht. Las obras que influyeron en el pensamiento de Walter Benjamin, La Madre Coraje y sus hijos, El Círculo de Tiza, aquella pequeña obrita sobre los coljoses en la Unión Soviética, La vida de Galileo, la ópera de los 3 centavos. En esa ópera es en la que Bertolt Brecht dice que si robar un banco es delito, crear un banco es un delito mucho mayor. Y con eso creo que todos coincidimos. Entonces, siendo estas las influencias, las diferencias entre los pensadores de la escuela de Frankfurt, no es remoto que se considere que Benjamin no estaba precisamente en todos los planteamientos de la mayoría de la escuela de Frankfurt, sino más bien era un crítico. Lamentablemente, su muerte fue prematura para su edad, para su etapa productiva. Algunos dicen que se suicidó. Hay un monumento levantado en Porvoo y se hacen cada año, en el aniversario de su muerte, celebraciones en ese monumento. Pero hay dudas sobre si realmente se suicidó. Otros afirman que fue asesinado por los nazis. Según Benjamin, mientras que
Marx y Engels, en su propósito sobre la evolución del capitalismo, habían tenido la intuición fulgurante de la barbarie que se anunciaba. Sus sucesores en el siglo XX han sido incapaces de comprender y por lo tanto de afrontar eficazmente una barbarie moderna, industrial, dinámica, instalada en el corazón mismo del progreso técnico y científico. Muy bien, camaradas y amigos, con estas reflexiones damos satisfacción tal vez a la petición de hablar un poco más de un gran pensador que fue Walter Benjamin, que habíamos, por razones de tiempo, eludido, pero que era imperdonable dejar de hacerlo. Muchas gracias.